A la 1 de la mañana, mi hija se desplomó en la entrada de mi casa. Sus ojos estaban hinchados y sus labios partidos. Sollozando, confesó, mi esposo me golpeó por culpa de su amante. La sostuve en silencio. La ayudé a entrar y sin decir palabra, me puse mi uniforme de policía. Lista, cargué las balas. Entonces marqué el número de mi abogado. Inicia el plan ahora mismo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dame tu opinión honesta. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ser madre o ser la justicia? Escríbelo en los comentarios porque quiero saber qué harías tú en mi lugar. Y si esta historia te toca el corazón, dale like y suscríbete al canal para que sepas cómo termina todo esto. Cuéntame también desde dónde me estás escuchando. Quiero saber hasta qué rincón del mundo ha llegado mi historia de venganza. Acababa de apagar el televisor y me había desplomado en el sofá con los ojos medio cerrados después de un turno largo y agotador. Ser policía en este pueblo no siempre era cuestión de vida o muerte, pero ese día tuve que separar una pelea en el bar del centro y luego escribir el reporte hasta la madrugada. Mi cuerpo se sentía pesado. Solo quería dormir profundamente. Afuera en la calle, el ladrido de los perros se mezclaba con el zumbido de las motocicletas de los muchachos del barrio que pasaban a toda velocidad. Ya era la 1 de la mañana, pero el vecindario se negaba a dormir. Imaginé que los tipos estaban en la esquina fumando y tomando algunas cervezas como todas las noches. Cerré los ojos intentando ignorar los ruidos para que mi cabeza pudiera descansar. De repente, unos golpes apresurados sonaron en la puerta tan fuertes que me hicieron saltar. Mi corazón se aceleró y mis instintos de policía se activaron de inmediato. ¿Quién podría estar tocando así a esta hora? Caminé rápidamente hacia la entrada, agarrando una silla con fuerza por si acaso. ¿Quién es? Pregunté con la voz un poco temblorosa, no por miedo sino porque sentía que algo malo estaba pasando. Nadie respondió. Solo hubo un par de golpes más débiles esta vez, seguidos de una voz ahogada y temblorosa. Mamá, ábreme por favor. Casi me congelé. Era la voz de Sarah, mi hija. Abrí la puerta a toda prisa con el corazón latiéndome en el pecho. En cuanto abrí, Sarah se desplomó en mis brazos temblando como un animal herido. La abracé con fuerza sintiendo su cuerpo flácido como si no le quedara ni una gota de energía. Sara, ¿qué te pasó, hija? Pregunté con la voz quebrada. La luz amarilla del porche golpeó su rostro y me quedé paralizada por lo que vi. Su labio estaba partido con sangre seca en la comisura. Su ojo izquierdo, morado e hinchado, apenas podía abrirse. Estaba agarrándose el estómago con las manos como tratando de ocultar un dolor. Mi esposo me golpeó por culpa de su amante, susurró Seba con la voz ahogada antes de romper en sollozos desgarradores. Sentí que la sangre me hervía pero al mismo tiempo se me partía el corazón. Mi hija, la que crié y amé más que a mi propia vida, estaba frente a mí destrozada. La ayudé a entrar. La acosté en el sofá y corrí a la cocina por un paño húmedo y el botiquín de primeros auxilios. Quédate quieta, mi amor. Déjame ver, dije tratando de mantenerme calmada aunque por dentro era un desastre. Limpié cuidadosamente la sangre de su labio pero seguía saliendo roja y viva como si estuviera cortando mi propio corazón. La herida era profunda. No era solo una herida en la piel. Parecía llevar un daño mucho más profundo. Seo seguía agarrándose el estómago con sus manos delgadas temblando. Con cuidado le quité las manos. Levanté su blusa y Dios mío, casi se me cae el paño. Un moretón enorme, negro y morado, cubría su abdomen como si la hubieran golpeado no una vez sino muchas veces con saña. Sentí que no podía respirar como si yo hubiera recibido los golpes. Sara, ¿quién te hizo esto? Fue Roberto, ¿verdad? Pregunté con la voz temblando de rabia y dolor. Sarah no respondió. Solo lloró y sus sollozos rompieron el silencio de la casa. Sin pensarlo 2 veces, agarré el teléfono y marqué el número que me sabía de memoria de la sala de emergencias del pueblo. Doctora Figueroa, prepárese por favor. Voy para allá con mi hija, dije apresurándome. Mi carro estaba en el taller arreglando los frenos así que llamé a un taxi. Mientras esperábamos, me senté junto a Sarah. La cubrí con una manta para que no pasara frío. Su celular que había dejado sobre la mesa no dejaba de iluminarse.
Por el rabillo del ojo vi 7 llamadas perdidas de Roberto y algunos mensajes que aparecían en la pantalla de bloqueo. Abre la boca si quieres perderlo todo. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Extendí la mano para agarrar el teléfono. Quería ver más, saber qué más le había hecho. Pero Sarah, aunque débil, me lo arrebató con pánico. Mamá, no veas. No es nada. Me miró con ojos llenos de miedo como si solo tocar ese teléfono haría que todo se derrumbara. No la presioné. Solo le apreté la mano para calmarla. Estoy aquí, mi amor. No te va a pasar nada. Pero por dentro sabía que esto ya había llegado demasiado lejos. Cuando llegó el taxi, ayudé a Seba a subir sosteniéndola con un brazo mientras torpemente cargaba una bolsa con el otro. En el camino al hospital, Seba iba encorvada con la cabeza apoyada en mi hombro repitiendo una y otra vez: «Perdóname, mamá, no quería molestarte a esta hora, pero ya no aguantaba más. Tuve que correr para acá». Cada palabra que decía era como una puñalada en mi corazón. Yo era su madre. Le había prometido protegerla toda su vida y ahora había tenido que venir a buscarme en medio de la noche destrozada por el hombre en quien una vez confié. El taxi se detuvo frente al hospital donde la luz blanca y fría de un letrero de neón iluminaba las palabras «Sala de emergencias». Ayudé a Sarah a bajar, mi hija que apenas podía sostenerse en pie. Su cuerpo todavía temblaba y se agarraba el estómago como aferrándose a su última gota de fuerza. Le apreté la mano tratando de ocultar cómo mi propio corazón se desbocaba. «Estoy aquí, no tengas miedo», susurré aunque yo también estaba aterrada. La doctora Leticia Figueroa, que estaba de guardia, ya nos esperaba en la puerta. Miró a Sarah, luego a mí con expresión preocupada, pero no dijo nada. Solo hizo una seña a una enfermera para que llevara a mi hija a un cuarto de revisión. Yo la seguí con los pies pesados como plomo. Cuando la enfermera le quitó la chamarra delgada a Sarah, casi se me escapa un grito. Además de los moretones en su cara, sus hombros y muñecas estaban cubiertos de marcas de crueldad. Moretones morados y rojizos como acusaciones silenciosas. Me quedé ahí inmóvil agarrándome del borde de una mesa conteniendo la rabia que me ardía por dentro. «¿Qué fue lo que te hizo ese desgraciado?», pensé, pero no me atreví a decirlo en voz alta por miedo a que Seba rompiera a llorar de nuevo. La doctora Figueroa anotaba cuidadosamente cada lesión con el rostro serio. «Necesitamos hacer una radiografía para ver si tiene alguna costilla fracturada», dijo con voz grave pero firme. Yo asentí sin decir nada, solo observando a Seba acostada ahí con los ojos cerrados como tratando de escapar de la realidad. Mientras esperaba los resultados, bajé a recepción para firmar sus papeles de tratamiento y pagar un depósito. Mi celular no dejaba de vibrar. Un número desconocido aparecía en la pantalla. Lo reconocí de inmediato. Si alguien llamaba a esta hora justo después de que Seba llegó a mi casa, solo podía ser Roberto. La rabia me recorrió y colgué sin siquiera contestar. No merecía hablar conmigo, no después de lo que había hecho. Cuando regresé al cuarto, Seba había caído en un sueño ligero, probablemente por el agotamiento. Le subí la manta con las manos todavía temblando. Al verle el rostro recordé a la Seba de antes. La niñita alegre que solía correr detrás de mí en el patio gritando «Mamá, mírame». Ahora esa sonrisa había desaparecido, reemplazada por heridas y miedo. Me senté junto a la cama observándola dormir con el corazón hecho pedazos. Yo era su madre. Le había prometido protegerla y había dejado que cayera en manos de un tipo como Roberto. Me culpé a mí misma, pero al mismo tiempo una llama de determinación comenzó a arder dentro de mí. No podía dejar que mi hija siguiera sufriendo. Nunca más. Después de que le pusieron suero y se estabilizó, llevé a Sarah a casa. Le preparé un vaso de leche tibia. Lo dejé junto a su cama y cerré la puerta con cuidado, asegurándome de que estuviera dormida. Ya casi amanecía. Una luz tenue se filtraba por la ventana. Salí al porche a ordenar un poco y vi a la señora Camila, la vecina de enfrente, barriendo su patio. Cuando me vio se apresuró a acercarse. Su voz salió apresurada. «¿Pasó algo en tu casa anoche, Elizabeth?» Escuché golpes en la puerta y unos llantos. Suspiré y le conté brevemente que Seba había sido golpeada por su esposo, que la había echado de la casa y tuvo que refugiarse aquí en medio de la noche.
La señora Camila apretó los dientes con los ojos encendidos. ¿Cómo se atreve a tratar así a su esposa? Ese hombre no tiene vergüenza. Yo asentí sin decir más, pero sentí que tenía una aliada. De repente recordé que la señora Camila tenía una cámara en su entrada. Oiga, señora Camila, ¿su cámara pudo haber grabado algo anoche?, pregunté. Ella asintió de inmediato, abrió la aplicación en su teléfono y me mostró el video. Grabé en mi teléfono la escena de Seba en mi puerta tocando desesperadamente con sus llantos débiles resonando en la noche. Ver esa imagen me volvió a doler el corazón, pero al mismo tiempo supe que sería una pieza clave de evidencia. Tomé la mano de la señora Camila y le agradecí desde el fondo del alma. Ella solo me palmeó la mano y dijo con firmeza: no olvides hacer justicia por esa muchacha. Confío en que puedes hacerlo. Entré a mi habitación, abrí el closet y miré mi uniforme de policía colgado impecablemente. La camisa azul, los pantalones caqui, el cinturón y la funda de la pistola. Todo parecía estar esperándome. Tomé cada pieza sintiendo la tela áspera bajo mis dedos. En silencio me cambié abotonando cada botón, ajustando el cinturón. Cada movimiento era como un juramento. No era solo la madre de Seba, también era una oficial de policía y usaría todo lo que tenía para protegerla. Cuando terminé tomé el teléfono y marqué a James Ellison, el abogado de la familia. Su voz sonaba somnolienta del otro lado. Bueno, fui breve. James, inicia el plan ahora mismo. Él se quedó en silencio un momento y luego preguntó: Elizabeth, ¿estás segura? Respondí sin un segundo de vacilación. Completamente. Prepárate. Colgué y fui a la sala. Saqué mi cámara digital de un cajón. Me acerqué a la cama donde Seba dormía. Quité con cuidado la manta y comencé a fotografiar cada una de sus lesiones. El labio partido, el ojo morado, el moretón en el estómago. Cada vez que el flash se disparaba sentía que no solo estaba documentando las heridas físicas, sino también el daño profundo en su alma. Cuando terminé me senté en la mesa del comedor y extendí todos los papeles y la memoria USB con el video de la casa de la señora Camila. Conecté la memoria a mi laptop y respaldé todo con cuidado. Sentada ahí viendo la pantalla iluminarse, supe que a partir de ese momento no había vuelta atrás. Había entrado en una guerra no solo por Seba, sino por la justicia que juré defender. Para cuando terminé de respaldar el video de la cámara de la señora Camila, el reloj marcaba las 8 de la mañana. Seba todavía estaba profundamente dormida en la cama con el rostro hinchado y los labios secos y agrietados, como si ni siquiera en sueños pudiera escapar del dolor. Entré en silencio a la cocina y preparé un caldo de pollo. El olor a cebolla y hierbas llenó el aire. Llevé la bandeja a su cama y la desperté con suavidad. Ella abrió los ojos con la mirada cansada y se sorprendió al verme ahí vestida con mi uniforme de policía. «Mamá», murmuró y luego negó con la cabeza. «No tengo hambre». Me senté a su lado tratando de que mi voz fuera lo más suave posible. «Para estar fuerte y salir adelante tienes que comer». Seba me miró con los ojos acuosos y a regañadientes tomó la cuchara, tragando con dificultad. Verla así me apretaba el corazón. Hace apenas unos años Seba era una joven radiante, siempre sonriente, llenando la casa de alegría. Ahora estaba aquí rota, una sombra de lo que fue. Decidí llevarla de nuevo al hospital para otro chequeo. El moretón en su estómago me preocupaba. La doctora Leticia Figueroa nos recibió en la sala de emergencias con el rostro serio pero sin decir mucho. Ordenó una tomografía para asegurarse de que no hubiera sangrado interno. Mientras esperábamos los resultados me senté en la sala de espera, saqué mi laptop y conecté la memoria USB. El video apareció en la pantalla. A la 1:02 de la mañana Seba estaba en la puerta de mi casa tocando desesperadamente, con sus sollozos apagados resonando por el micrófono. Ver esa imagen me volvió a doler el corazón, como si estuviera reviviendo esa noche. Copié el video a un disco duro externo, lo protegí con contraseña cuidando cada detalle. Sabía que lo que estaba haciendo no era solo para proteger a Seba, sino para construir un muro de evidencia contra Roberto. Justo entonces el celular de Sara sonó. La pantalla decía Roberto Méndez. Sentí que el corazón se me detenía. Agarré el teléfono antes de que Seba pudiera reaccionar y lo apagué de inmediato. Sara me miró aterrada. «Mamá, si se entera de que hablé no me va a dejar en paz».
Su voz temblaba como si la sola mención de su nombre la sumergiera en la oscuridad. Le apreté la mano con fuerza tratando de calmarla. Estoy aquí, mi amor. No te va a pasar nada. Pero no dije más. Solo miré el reloj en silencio. Ya eran casi las 10 de la mañana. Saqué la tarjeta SIM del teléfono de Sarah y puse otra que tenía lista. No quería que él la encontrara. No quería que tuviera la oportunidad de amenazarla otra vez. Los resultados de la tomografía llegaron unos minutos después confirmando que Sarah tenía varias contusiones graves en tejidos blandos, pero afortunadamente no había sangrado interno. Dejé salir un respiro, pero el alivio fue momentáneo. Las heridas en el cuerpo de Sarah sanarían, pero las del alma sabía que necesitarían mucho más tiempo. La llevé a casa y llamé a James Ellison, el abogado. Tengo los expedientes médicos y el video de la cámara de la vecina, le dije sin rodeos. Él programó una reunión en su oficina por la tarde para reunir las pruebas. Mientras tanto, la señora Camila vino con una olla de caldo de pollo todavía caliente. Esto es para que Sarah recupere fuerzas, dijo con su voz cálida. Si necesitas un testigo, cuenta conmigo. La miré sintiendo su apoyo sincero y mi corazón se sintió un poco más fuerte. Por la tarde Sarah intentó descansar, pero se despertaba sobresaltada de pesadillas. Me senté a su lado tratando de calmarla, pero ella solo balbuceaba con miedo. Roberto me empujó y Denise. Ella estaba en una esquina burlándose de mí. Al escuchar eso sentí que la sangre se me subía a la cabeza. ¿Quién es Denise?, pregunté con la voz temblando de rabia. Sara me contó con voz débil que Denise era la amante de Roberto, que había ido a su casa varias veces sin vergüenza presumiendo, provocando que Roberto la pagara con ella. Su historia fue como un cuchillo en mi corazón. Había comido en la misma mesa que Roberto. Había pensado que era un hombre decente que cuidaría de mi hija y ahora resultaba que no solo la engañaba sino que dejaba que otra mujer la humillara en su propia casa. Sentada junto a la cama saqué mi celular y tomé fotos de primer plano de los moretones en las muñecas de Sarah, incluyendo el reloj para mostrar la hora exacta. Con cada foto que tomaba sentía que no solo estaba documentando las heridas físicas sino también el dolor que mi hija cargaba. Sabía que estas fotos serían evidencia, pero también eran un recordatorio de lo que tenía que hacer para protegerla. Por la tarde llevé a Sarah a la oficina de James con un portafolio que contenía toda la evidencia que había reunido. Él lo abrió y extendió todo sobre la mesa. Las fotos de las lesiones, el reporte médico y el video en la memoria USB. James asintió con la voz firme. Esta es una base bastante sólida. Ahora solo necesitamos probar el adulterio público y no tendrá a dónde correr. Agarré el asa de mi bolso sabiendo perfectamente bien cuál era mi siguiente paso. Ya no era solo una madre dolida. Era una policía y usaría todo lo que tenía para hacer que Roberto pagara. Esa noche no llevé a Sarah a mi casa. No quería que estuviera en un lugar donde Roberto pudiera encontrarla. En su lugar la dejé en casa de la señora Camila, mi vecina de confianza. Ella abrió sus puertas para que pasara la noche y prometió vigilarla de cerca. Regresé a casa sola con el corazón pesado. Me quité el uniforme de policía y me puse una chamarra vieja y unos jeans tratando de parecer una persona común y no una oficial buscando evidencia. Saqué la cámara digital del cajón, revisé la batería y la tarjeta de memoria y salí en mi carro viejo. Cada vuelta de las llantas me recordaba que estaba entrando en una guerra no solo por Sarah sino por la justicia que juré defender. Estacioné el carro en un callejón oscuro cerca del bar Los Arcos, el lugar que Sarah me había dicho que Roberto frecuentaba. La luz de neón del lugar iluminaba un pedazo de la calle. Me senté en el carro agachada con la cámara en la mano esperando. Alrededor de las 8 de la noche la camioneta plateada de Roberto apareció con sus faros barriendo el callejón. Mi corazón se aceleró, pero me mantuve calmada y encendí la cámara. Lista. Unos minutos después una mujer salió de la esquina. Llevaba un vestido rojo ajustado, los labios pintados de un color profundo y un cigarro en la mano. Caminaba con una confianza provocativa. La reconocí de inmediato. Era Denise Salgado, la mujer de la que Sarah me había hablado, la amante de Roberto, la que había hecho sufrir a mi hija. Roberto apagó el motor, bajó y le abrió la puerta a Denise rodeándola por la cintura con familiaridad. Al verlo sentí que la sangre me hervía. Él, el que se había sentado a comer en mi casa,
el que me había llamado suegra, ahora abrazaba a otra mujer mientras mi hija estaba en una cama llena de moretones. Tomé foto tras foto. La luz de neón del bar iluminaba claramente sus rostros. Cada foto era como una puñalada, pero también otra pieza en el rompecabezas que estaba armando para desenmascararlo. Lo seguí a distancia hasta un pequeño hotel con un letrero de luz roja parpadeante. No me acerqué, solo me quedé lejos y tomé un par de fotos más de ellos entrando al vestíbulo tomados de la mano. Luego me fui al estacionamiento y tomé una foto de la placa de la camioneta de Roberto, asegurándome de que un reloj digital cercano mostrara la hora. Cada foto era una bala y sabía que tenía lo que lo dejaría sin escape. Cuando llegué a casa abrí mi laptop y moví todas las fotos a una carpeta especial protegida con contraseña. Llamé a James, el abogado, con una determinación que no podía ocultar. Tengo las fotos de su infidelidad. Se pueden ver sus caras. Se puede ver la placa del carro. James respondió con voz firme. Excelente, Elizabeth. Guárdalas bien. No dejes que sepa que las tienes. Asentí, aunque él no podía verme, sintiéndome un poco más aliviada sabiendo que estaba un paso más cerca de la justicia. Justo entonces mi celular vibró. Era Zoe llamando desde el número de la señora Camila. Su voz sonaba angustiada. Mamá, acaba de llamar a una amiga mía para preguntar dónde estoy. Cuando le dijo que no sabía, la amenazó a ella también. Tengo mucho miedo. Al escuchar a Zoe sentí que el corazón se me encogía. Mi hija, aunque había escapado, seguía siendo atormentada por las amenazas de Roberto. La tranquilicé. Quédate tranquila. Quédate en casa de la señora Camila. Lo tengo bajo vigilancia. Pero por dentro sabía que tenía que actuar más rápido antes de que él encontrara la manera de volver a lastimar a Seba. De inmediato contacté al comandante Rosales, un colega de confianza en la estación. Le presenté toda la evidencia que había reunido, el video de la señora Camila, el historial médico de Sarah y las fotos de la infidelidad. Necesito que envíes una patrulla a vigilar el vecindario, especialmente la casa de la señora Camila, dije con voz dura. Rosales aceptó sin dudarlo, pero no sin advertirme primero. Elizabeth, lo que estás haciendo es muy peligroso, pero si tienes suficientes pruebas estoy seguro de que ganarás. Le agradecí y le di una copia de las fotos de la infidelidad por si algo me pasaba. Esa noche no pude dormir ni un momento. Me senté en la mesa del comedor organizando todos los datos en archivos. Prueba de las lesiones, el video de la cámara y las fotos de la infidelidad. Cada archivo era como una acusación. Un paso más para sacar a Roberto a la luz. Pero en mi corazón no podía quitarme el dolor. Una vez lo consideré un hijo. Creí que protegería a Sarah, y ahora no solo la había traicionado, sino que se había atrevido a levantarle la mano, a amenazarla, todo por otra mujer. Ese dolor, como un corte profundo, me dolía cada vez que pensaba en los moretones de Sarah. A la mañana siguiente llevé a Zoe con Ana Quiroga, una psicóloga que James había recomendado. Zoe necesitaba ayuda para superar el trauma de los días de abuso. Me quedé en la sala de espera con el corazón pesado. Ver a mi hija entrar a la oficina caminando lentamente con los hombros caídos fue como una piedra en mi pecho. Yo, que pensaba que era una madre fuerte, una policía dura, no había podido protegerla del hombre en quien confié. Ese dolor, como un corte profundo, me dolía cada vez que recordaba el rostro magullado de Seba. Mientras estaba sentada ahí, mi teléfono vibró. Era Romero Alcázar, el jefe del registro público de la propiedad, a quien conocía de algunos tratos anteriores. Su voz sonaba grave y un poco apresurada. Señora Arriaga, no es prudente hablar mucho por teléfono, pero acabo de ver su nombre y el de su hija en un expediente de transferencia de un terreno. Algo extraño. Si tiene tiempo debería venir. Fruncí el ceño sin entender de qué hablaba. Sara y yo no habíamos hecho ningún trámite de transferencia, pero un mal presentimiento me hizo levantarme de inmediato. Le dije a Ana que volvería por Seba más tarde. Cuando llegué al registro público, Romero me hizo señas para que entrara a su oficina. Abrió un expediente frunciendo el ceño. Hay algo extraño aquí. Este terreno se transfirió a una tal Denise Salgado la semana pasada, pero como no me llamaste para confirmar, me pareció raro. Me quedé helada. Sentí que la sangre se me congelaba. No puede ser, exclamé con la voz ahogada. Sarah y yo nunca firmamos nada.
Romero negó con la cabeza y me pasó el expediente. Las firmas están aquí con su nombre y el de su hija y la transacción ya está registrada. Tomé el papel y vi firmas temblorosas que no se parecían en nada a las nuestras. De inmediato pregunté quién vino a entregar estos papeles. Romero respondió en voz baja. El empleado me dijo que fue su yerno Roberto. Dijo que usted le había pedido que lo tramitara porque estaba ocupada. Al escuchar eso sentí que la sangre me hervía. Roberto no solo había golpeado a Seba, no solo la había engañado, sino que se había atrevido a falsificar nuestras firmas para robar el terreno, la herencia de mi padre, lo que mi familia había cuidado por años. Traté de mantenerme calmada y le pedí a Romero una fotocopia del expediente. Él suspiró. Alguien de aquí adentro seguramente lo ayudó con el papeleo. Antes de que me fuera me susurró Elizabeth, esto es peligroso. Ten cuidado de que nadie en la oficina sepa que te lo dije. Asentí, le agradecí y prometí no traicionarlo, pero por dentro sentía que caminaba sobre alfileres. Roberto no era solo un hombre violento, era un manipulador dispuesto a hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Por la tarde fui a recoger a Seba de su terapia. Se veía cansada, pero su mirada ya no era de pánico. La llevé directamente a la oficina del abogado James con la fotocopia de los papeles falsificados. James los revisó con cuidado dando golpecitos en la mesa con los dedos y dijo con firmeza: este es el último clavo en el ataúd. Ahora también tenemos prueba de fraude, suficiente para que no tenga escape. Seba, sentada junto a mí, escuchó en silencio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, se atrevió a falsificar las firmas para robar el terreno del abuelo, dijo con voz temblorosa llena de dolor e indignación. Le tomé la mano y la apreté tratando de darle algo de fuerza. Pero yo también estaba luchando con mi propio dolor. Ese terreno no era solo una propiedad, era un recuerdo, era el sudor de mi padre, algo que nuestra familia había cuidado por generaciones. Y Roberto se había atrevido a pisotearlo todo solo por su ambición y su traición. Esa noche me reuní con el comandante Rosales y le di la copia de los papeles falsos. Él asintió con la mirada seria. Tu evidencia es muy sólida. Te aseguro que no se va a salir con la suya. Le agradecí, pero todavía tenía un peso en el corazón. Cuando llegué a casa guardé todos los documentos en la pequeña caja fuerte de mi habitación. El reloj marcaba casi medianoche, pero no tenía nada de sueño. Me senté en la oscuridad pensando en Roberto, en lo que le había hecho a Seba, a nuestra familia. Ese dolor como un fuego lento me quemaba y me impulsaba al mismo tiempo. Sabía que había llegado el momento de enfrentarlo directamente. Ya no había otra opción. El sábado por la mañana dejé a Seba en casa de la señora Camila, el lugar más seguro para ella en ese momento. El comandante Rosales tenía a alguien vigilando afuera y sabía que estaría protegida, pero mi corazón no estaba tranquilo. Me puse ropa civil, una chamarra vieja y unos jeans, pero escondí un expediente en mi bolsa con la evidencia que había preparado cuidadosamente. Las fotos de las lesiones de Seba, el video de la cámara de la vecina, el reporte del hospital y la fotocopia de los papeles falsos del terreno. Conduje mi carro viejo hasta la casa de empeño de Roberto, el lugar donde hacía sus negocios y presumía su poder en el pueblo. Cada vuelta de las llantas me recordaba que este no era un viaje simple sino una confrontación inevitable. La casa de empeño estaba abierta. Un olor a aceite de máquina y humo de cigarro me golpeó en la cara. Dos de los matones de Roberto estaban acomodando cosas en los estantes y me miraron de reojo cuando entré. Uno de ellos sonrió con burla. Mira, llegó la suegra. Los ignoré y caminé directo hacia la oficina del fondo donde Roberto estaba sentado contando dinero con fajos de billetes apilados sobre un escritorio de madera. Levantó la vista y dio una sonrisa falsa. ¿Qué pasó, suegra policía? Está tan desocupada que tiene tiempo de visitar a su yerno. Su voz estaba cargada de sarcasmo, pero no le hice caso. No había venido a discutir ni a platicar. Puse el expediente sobre su escritorio. Cada página era como una acusación. Las fotos de los moretones de Sarah, el video de la cámara de la señora Camila con los llantos de mi hija en la madrugada, el reporte del hospital detallando sus lesiones, y la fotocopia de los papeles falsos que se había atrevido a firmar por mí y por Sarah.
Roberto les echó un vistazo. Su cara cambió por un instante, pero rápidamente recuperó su aire de confianza, escondiéndolo con una sonrisa despectiva. ¿Y qué con estos papelitos? Yo tengo mejores abogados que usted. Lo miré a los ojos con la voz fría. No vine a discutir contigo. Si quieres ver quién tiene la razón, nos vemos en el juzgado. Él se levantó de un salto con la voz contenida como si le hubiera tocado el orgullo. ¿Quién se va a atrever a tocarme a mí? ¿Quién se va a poner en mi contra en este pueblo? No me moví. Lo miré directo a sus ojos arrogantes. Yo. No creas que todos te tienen miedo. Ya. Los dos tipos de la entrada intentaron acercarse, pero yo metí la mano en el bolsillo de mi chamarra revelando mi placa de policía. Se detuvieron en seco con las miradas evasivas. Roberto se puso rojo. Golpeó la mesa con fuerza y casi gritó. Tu hija es una debilucha. Se merecía que la disciplinaran. Y no creas que esa placa siempre te va a salvar. Al escuchar eso sentí que la sangre me hervía. Se atrevía a decir que Seba, mi hija a quien amaba más que a mi vida, se merecía ser disciplinada. Se atrevía a justificar los moretones. La noche en que Seba tuvo que huir con dolor. Quise gritarle. Quise abalanzarme sobre él y agarrarlo del cuello. Pero me contuve. No respondí. Solo recogí el expediente en silencio. Lo metí en mi bolsa y me di la vuelta para salir. Antes de irme me volví y dije con firmeza. Solo para que te quede claro. De ahora en adelante las reglas del juego cambiaron. No eres tú quien va a disciplinar a nadie. Es la ley la que te va a disciplinar a ti. Roberto gritó a mis espaldas. Si sales por esa puerta dejas de ser mi suegra. Y luego no te quejes si me pongo pesado. Me detuve. Lo miré por última vez sin un rastro de miedo. Pues considera que a partir de ahora tú ya no eres el esposo de mi hija. Salí a la calle donde el viento levantaba polvo del camino de tierra. Me subí al carro y de inmediato llamé a James. Es momento de presentar la demanda. James respondió con la voz calmada pero cautelosa. Muy bien, prepárate. Él va a contraatacar con todo lo que tiene. Asentí aunque él no podía verme. Mi corazón tan frío como el acero. Sabía que esta guerra no sería fácil, pero estaba lista. Unos días después de mi confrontación con Roberto en la casa de empeño, los rumores comenzaron a esparcirse por el vecindario como pólvora. Temprano por la mañana fui al mercado por unas verduras tratando de actuar normal, pero los susurros llegaban a mis oídos. Dos señoras en el puesto de la esquina murmuraban. Esa Seba seguramente se lo inventó todo. Dicen que le contestaba mucho a su esposo. Por eso le pegó. Pasé junto a ellas y se callaron, pero sus miradas me siguieron como si yo fuera la que causaba problemas. En el café de al lado un señor mayor sorbía su café y negaba con la cabeza. Elizabeth ahora está usando su placa para fregar a su yerno. Al escuchar eso sentí como una daga en el pecho. Esta gente que me saludaba todas las mañanas, que le sonreían a Seba cuando era niña, ahora tan fácilmente creían las mentiras de Roberto. Bajé la cabeza y apresuré el paso tratando de que no vieran mis ojos llenos de lágrimas. Al mediodía James me llamó a su oficina. Puso un montón de papeles frente a mí con la voz grave. Roberto acaba de contratar a Héctor Valdivia, un abogado de la Ciudad de México. Presentó una contrademanda. Dice que Seba se inventó todo para extorsionarlo y que tú estás abusando de tu autoridad como policía. Tomé la demanda. Vi la firma de Valdivia en tinta azul todavía fresca. Las palabras en el papel eran como acusaciones directas contra Seba y yo, como si nosotras fuéramos las malas, las que intentábamos arruinar la vida de Roberto. Seba, sentada junto a mí, palideció y dijo con voz temblorosa: «Mamá, quiere hacerme ver como mentirosa». Al verla sentí que el corazón se me apretaba. Seba, mi dulce hija, ahora tenía que soportar no solo los moretones en su cuerpo, sino también las calumnias del hombre que una vez amó. Le tomé la mano y la apreté tratando de darle algo de fuerza, pero por dentro sentía un dolor indescriptible. Había pensado que este pueblo donde nací y crecí estaría de nuestro lado, pero ahora parecía que el mundo entero nos daba la espalda. Por la tarde llevé a Seba a casa de la señora Camila. Al pasar por un callejón vi a los dos matones de Roberto parados ahí fumando, mirándonos fijamente. Uno de ellos levantó la barbilla y dijo con sarcasmo: «Tengan cuidado».
Por aquí la gente le cree más a Roberto que a ustedes. No respondí, solo apreté la mano de Sarah y la metí a la casa. Pero esas palabras fueron como piedras lanzadas a mi corazón, haciéndome sentir más sola que nunca. De inmediato llamé a Rosales para informarle de la amenaza. Prometió reforzar las patrullas por la noche, pero su voz también sonaba preocupada. Elizabeth, ten cuidado. Ese tipo está intentando todo para voltear la situación. Asentí y le agradecí, pero por dentro sabía que estaba caminando por un camino muy peligroso. Esa noche fui a la tienda de la esquina a comprar algo de comer. La dueña y conocida de muchos años me llevó a un rincón y me susurró: Elizabeth, ten cuidado. La gente está diciendo por todos lados que tú te inventaste todo para quitarle el terreno a tu yerno. Al escuchar eso sentí un escalofrío en la espalda. La gente que había sido mis vecinos, con quienes había compartido historias, ahora creían que yo era una intrigante. Le agradecí, traté de sonreír, pero al salir de la tienda sentí que el mundo se me caía encima. Cuando llegué a casa encontré un sobre sin marcar deslizado por debajo de la puerta. Adentro una nota con letra garabateada: cállate o pierdes a tu hija. Tomé el papel con las manos temblorosas, pero no de miedo. Estaba furiosa. Furiosa porque Roberto se atrevía a amenazar a mi hija. Furiosa porque la gente a mi alrededor se dejaba manipular tan fácilmente. Guardé la nota cuidadosamente en el expediente de evidencia, sabiendo que sería otra pieza para desenmascararlo. Tarde en la noche tuve una reunión de emergencia con James en su oficina. Él vio la nota amenazante y asintió levemente. Bien, mientras más sucio juegue, más se enreda. Pero la opinión pública está de su lado. Necesitamos un golpe fuerte para cambiar las cosas. Y la única que puede hacerlo es Denise. Al escuchar a James mencionar a Denise sentí que una pequeña luz de esperanza se encendía en la oscuridad. Denise, la amante de Roberto, podría ser la clave para voltear la situación. Pero al mismo tiempo sabía que traerla a nuestro lado no sería fácil. Me quedé ahí bajo la luz tenue de la oficina pensando en Sarah, en los moretones en su cuerpo, en las mentiras que nos estaban ahogando. Ese dolor como un fuego lento me quemaba y me impulsaba al mismo tiempo. No iba a dejar que Roberto ganara. No iba a dejar que sus mentiras ocultaran la verdad. El día después de la tensa confrontación en la casa de empeño me enteré de que Denise solía frecuentar un pequeño bar al final de la calle Hidalgo. Sabía que era mi oportunidad de cambiar el rumbo del juego, de voltear las cartas que Roberto pensaba que había ganado. Me puse una chamarra holgada y una gorra tratando de pasar desapercibida. Cuando entré al lugar la música ranchera sonaba a todo volumen. El humo de cigarro flotaba en el aire y el olor a cerveza y tequila se mezclaban en el ambiente. Elegí una mesa en un rincón oscuro. Me senté y mantuve los ojos en la puerta. No quería que me reconocieran. No quería que ninguna de la gente de Roberto me viera antes de poder hablar con Denise. Alrededor de las 10 de la noche ella apareció, con un vestido corto y ajustado, los labios pintados de un rojo profundo y un cóctel en la mano. Caminaba con una confianza que parecía forzada. La miré y sentí una mezcla de rabia y lástima. Esta era la mujer que había contribuido al sufrimiento de mi hija, pero al mismo tiempo sabía que ella también era solo una pieza en el juego de Roberto. Respiré profundo. Me levanté y me senté frente a ella. Denise levantó una ceja con la voz a la defensiva. ¿Y usted quién es? No respondí de inmediato. Solo coloqué un sobre la mesa en silencio. Adentro había una copia de los papeles falsos del terreno que Roberto había tramado, junto con un estado de cuenta bancario de Denise, lleno de deudas acumuladas y el riesgo de embargo. La miré a los ojos y dije con firmeza: soy la suegra de Roberto. Si te quedas de su lado te hundes con él, pero si cooperas te salvas. Denise soltó una risa burlona, pero se borró de su cara en cuanto abrió el sobre y vio los papeles. Palideció. Su mirada vaciló al ver la firma falsificada en la transferencia y los números rojos de sus deudas. Continué con voz fría pero firme: el comandante de policía ya sabe todo. En cuanto empiece el juicio te van a citar para testificar por fraude. Y podrías hasta enfrentar una sentencia grave. ¿Es eso lo que quieres? Denise se quedó callada por mucho tiempo. La mano que sostenía su cóctel temblaba.
Se lo tomó de un trago como para darse valor y luego dijo con voz temblorosa: Roberto me prometió que me daría una parte del terreno. Dijo que todo iba a estar bien, que yo lo tendría todo, pero ahora entiendo que solo me usó. Al escucharla sentí un poco de lástima. Denise, aunque mal encaminada, era otra víctima de la manipulación de Roberto, pero no dejé que mis emociones me dominaran. La miré con intensidad. Tienes una última oportunidad de salir de esto limpia. Di la verdad en el juicio. Yo voy a tomar eso en cuenta. Justo entonces la puerta del bar se abrió de golpe y los dos matones de Roberto entraron. Miraron alrededor y sus ojos se fijaron en mí sentada con Denise. Se acercaron con caras poco amistosas. Sin dudar saqué mi placa de policía del bolsillo y la puse sobre la mesa. ¿Quieren intentar algo? Adelante. La luz tenue del lugar brillaba sobre la placa y los dos tipos se detuvieron. Lentamente retrocedieron hacia la puerta con los ojos todavía llenos de odio. Denise respiraba agitadamente, pálida como una sábana, agarrándose del borde de la mesa. La miré y dije con voz grave pero determinada: «¿Ves? Roberto no puede protegerte. Solo te va a hundir con él». Denise se mordió el labio. Sus ojos estaban divididos entre el miedo y la determinación. Finalmente asintió. «Está bien, voy a testificar, pero tienes que prometerme que voy a estar segura». No prometí mucho, solo asentí. «Si haces lo correcto voy a hacer todo lo que pueda». Dan. De inmediato llamé a Rosales. Le conté la situación y le pedí que consiguiera un departamento seguro en las afueras para que Denise se escondiera. Saliendo del bar caminé por la calle fría y oscura. El viento me hacía temblar, pero por dentro sentía un gran alivio. Sabía que la batalla había dado un giro. Roberto acababa de perder su pieza más importante. La mañana del juicio me desperté a las 5, cuando el cielo todavía estaba oscuro. Fui a la cocina y preparé un caldo de pollo ligero. El aroma suave parecía querer calmar la tensión que llenaba la casa. Llevé la bandeja a la cama donde Seba todavía dormía. Al verla ahí con el rostro todavía un poco hinchado y los labios secos se me apretó el corazón. La desperté con suavidad susurrando: «Come algo, mi amor, para que tengas fuerza». Seba abrió los ojos con la mirada cansada pero asintió y se sentó lentamente. La ayudé a ponerse un vestido largo azul claro y le puse una bufanda delgada alrededor del cuello para cubrir el moretón que todavía se veía. Le arreglé el cabello y dije con suavidad: «Ya no tienes que agachar la cabeza». Seba me miró con los ojos acuosos pero no dijo nada. Solo tomó mi mano como si fuera la única forma de sentirse segura. Afuera de la casa el comandante Rosales ya nos esperaba con una patrulla. Me saludó con un gesto. Su mirada era seria pero cálida. «Arreglé una escolta, Elizabeth. Todo va a salir bien hoy», dijo. Le agradecí sintiendo un poco de alivio al saber que no estaba sola. En el camino al juzgado vi a la gente del pueblo reunida en la plaza susurrando. Algunos nos miraban con curiosidad. Otros asentían levemente como apoyándonos. Pero también estaban los que negaban con la cabeza con desconfianza. Los rumores que Roberto había esparcido todavía flotaban en el aire y sabía que la batalla de hoy no era solo contra él sino para reclamar la verdad. Al llegar a la entrada del juzgado vi a Roberto. Estaba parado ahí con un traje impecable, la cara roja y la mirada afilada como un cuchillo. A su lado el abogado Valdivia parecía calmado pero yo sabía que estaba tenso. Denise también estaba ahí, parada lejos de Roberto con los brazos cruzados y la mirada distante. Al verla recordé la noche en el bar cuando la convencí de cambiar de bando y sentí una chispa de esperanza. Pero sabía que hoy no sería fácil. Tomé la mano de Seba y la guié hacia adentro del juzgado. Adentro el lugar estaba repleto. Las viejas bancas de madera crujían mientras la gente se acomodaba. Vi a la señora Camila en la fila de atrás. Me hizo un gesto de ánimo como diciéndome que siempre estaría ahí apoyándonos. El juez Arturo Cervantes entró y todo el salón se puso de pie. El aire se sentía denso. El único sonido era el zumbido del ventilador del techo como el latido del corazón de la sala. El abogado James comenzó. Su voz era profunda y confiada. Presentó el caso. Cada pieza de evidencia se expuso ante el tribunal. Las fotos de las lesiones de Sarah. El reporte de la doctora Figueroa detallando las lesiones.
el video de la cámara de la señora Camila que grabó los llantos de Seba en la madrugada, y la copia de los papeles falsificados del terreno que Romero Alcázar nos había proporcionado. Cuando James proyectó el video en la pantalla, los golpes de Seba en la puerta y sus sollozos débiles llenaron la sala. Escuché murmullos entre la gente. Algunos se limpiaban los ojos. Miré a Seba junto a mí. Sus manos temblaban y su cabeza estaba agachada. Le puse una mano en el hombro y la apreté con suavidad como diciéndole que todavía estaba ahí, que siempre estaría ahí. El abogado Valdivia se levantó para refutar. Su voz era cortante. Sara se inventó todo para extorsionar a mi cliente. Elizabeth Arriaga abusó de su autoridad como policía para coaccionar y calumniar. Esas palabras fueron como dagas en mi corazón. Quise levantarme de un salto, gritar que estaba mintiendo, que los moretones de Seba no eran una invención. Pero James me hizo una señal para que me calmara. Él presentó los mensajes amenazantes de Roberto que se veían claramente en la pantalla grande. Cállate si no quieres que te reemplacen. La sala quedó en silencio. Seba agachó la cabeza. Sus manos temblaban más violentamente y yo sabía que estaba recordando el mes que vivió con miedo. Le apreté el hombro tratando de darle algo de mi fuerza. Luego fue el turno de Denise. Subió al estrado temblando con la mirada vacilante. Roberto me prometió darme una parte del terreno, dijo con voz temblorosa pero clara. Me presionó para que aceptara los papeles de transferencia. Decía que todo estaba arreglado, pero la verdad es que falsificó la firma de su esposa para robarle el terreno. Roberto se levantó de un salto gritando: «Me traicionaste». Los guardias del juzgado tuvieron que obligarlo a sentarse mientras el juez Cervantes decía con severidad: «Orden o lo saco de la sala». Denise agachó la cabeza pero continuó testificando. Cada palabra era como un martillo destrozando las mentiras de Roberto. Al verla sentí un poco de alivio, pero no podía evitar el dolor en mi corazón. Denise había sido parte del sufrimiento de Sarah, pero ahora había elegido estar del lado de la verdad. Cuando fue mi turno subí al estrado y juré ante el tribunal. Miré directamente a la gente con la voz firme. Soy una oficial de policía, pero hoy estoy aquí como madre. No voy a permitir que nadie, ni siquiera mi yerno, destruya a mi hija y se burle de la ley. Señalé a Roberto sin un rastro de miedo en mis ojos. Ese hombre no es un esposo, no es un padre, es solo un abusador y un mentiroso. Toda la sala murmuró. Algunas de las personas que habían creído en Roberto se miraban entre sí confundidas. Vi la mirada de la señora Camila. Ella asintió como diciéndome que había hecho lo correcto. Finalmente el juez Cervantes se levantó para leer el veredicto. Su voz era grave y clara, pero yo no escuché cada palabra. Solo supe que dictó una orden de protección para Seba. Congeló todos los bienes de Roberto. Anuló la transferencia del terreno. Y mandó el caso a la fiscalía para investigar los delitos de usura y violencia doméstica. Un rugido de murmullos llenó la sala. Roberto se desplomó en su silla con la cara pálida como si toda su fuerza se hubiera desvanecido. Valdivia se quedó callado quitándose los lentes para limpiar el sudor. Tomé la mano de Sarah y la guié hacia afuera de ahí. El sol del mediodía brillaba fuerte en las escaleras del juzgado y escuché a la gente susurrar: Elizabeth ganó. La justicia ganó, pero por dentro sabía que esta victoria no borraba las heridas que Seba había sufrido. Solo esperaba que a partir de este día ella pudiera empezar a encontrar su sonrisa de nuevo. La tarde del juicio, cuando el juez Arturo Cervantes terminó de leer el veredicto, la sala estalló en murmullos. No escuché cada una de sus palabras, pero cuando vi a Roberto desplomarse en su silla con la cara pálida supe que habíamos ganado. El fallo dictó una orden de protección para Seba, congeló los bienes de Roberto, anuló la transferencia fraudulenta del terreno, y mandó el caso a la fiscalía para investigar los delitos de violencia doméstica y usura. Cuando tomé la mano de Seba y salimos del juzgado, el sol del mediodía brillaba sobre las escaleras y escuché a la gente susurrar: Elizabeth ganó, la justicia ganó, pero por dentro no sentía victoria, solo sentía alivio. Como si me hubieran quitado un peso de los hombros, pero el dolor todavía estaba ahí, como una cicatriz que nunca sanaría del todo. Esa misma tarde la policía fue a la casa de empeño de Roberto para arrestarlo. La gente se amontonó en la calle para ver.
Algunos le gritaban, otros le lanzaban insultos a la cara. Yo no estuve ahí, pero a la mañana siguiente, cuando el periódico local publicó una foto de Roberto con uniforme de prisión y esposas bajo el titular dueño de casa de empeño arrestado por violencia y fraude de terreno, sentí algo extraño. No era alegría, era una especie de liberación. El que se había sentado en mi mesa, que me había llamado suegra, ahora estaba pagando por lo que había hecho. Pero ese sentimiento rápidamente fue reemplazado por tristeza. Había confiado en él. Había pensado que cuidaría de Sarah. El dolor de ser traicionada por un miembro de la familia, como una quemadura lenta, todavía me ardía por dentro. Denise desapareció del pueblo unos días después del juicio. Se rumoraba que había ido a Monterrey a buscar trabajo, a comenzar de nuevo. No la culpé. Había sido parte del dolor de Sarah, pero al final había elegido la verdad. Los dos matones de Roberto, los que se hacían llamar los chamucos, también fueron arrestados por intimidación de testigos. El vecindario de repente se sintió más calmado. Ya no había miradas de odio, ni amenazas silenciosas. Pero yo sabía que las heridas que Roberto había dejado en Sarah y en mí no desaparecerían tan fácilmente. Sarah se mudó conmigo de forma permanente. Los primeros días apenas podía dormir. Se despertaba sobresaltada cada noche, sudando, gritando: mamá, él viene. En esos momentos yo me sentaba a su lado, le tomaba la mano y le susurraba: está bien, mi amor, estás segura ahora. Pero al ver a Seba me veía a mí misma hace años, cuando yo también guardé silencio ante mi propio dolor. La llevé con Ana Quiroga, la psicóloga, cada semana sin falta. Ana escuchaba a Seba con paciencia, ayudándola a enfrentar sus pesadillas paso a paso. Después de unas semanas comencé a notar un cambio. Seba ya no se cubría la cara cuando salía, ya no agachaba la cabeza cuando caminaba por el mercado. Una tarde la encontré en la cocina haciendo enchiladas y mientras doblaba las tortillas cantaba en voz baja. Esa canción suave como el viento me hizo llorar. Hacía tanto tiempo que no escuchaba a mi hija cantar. Era como si el sol empezara a entrar de nuevo a la casa. El pueblo también comenzó a cambiar su actitud. Los vecinos que habían dudado, que habían creído los rumores de Roberto, ahora me saludaban. Algunos se acercaban a disculparse con arrepentimiento en sus voces. Señora Elizabeth, no sabíamos la verdad. Yo solo asentía sin resentimiento. Entendía que las mentiras de Roberto habían sido convincentes. Y no todos tienen el valor de enfrentarse a alguien como él. La señora Camila venía a visitarnos con una charola de pan dulce y abrazaba a Seba con fuerza. Resultaste más fuerte que tu madre en sus tiempos. Verlas reír juntas me calentaba el corazón, como si la bondad de la gente todavía existiera a pesar de los días oscuros. Continué mi trabajo en la estación. Cada patrullaje diario era un recordatorio de mi deber. Cada vez que encontraba un caso de violencia me sentía más determinada a ayudar a otras mujeres a romper el silencio. Una vez encontré a una joven llorando afuera de la estación, los ojos rojos, agarrando su bolso. Me senté junto a ella y dije con voz suave: no estás sola, mi madre lo vivió, mi hija lo vivió, y yo también guardé silencio una vez. Pero hoy sé que el silencio solo alimenta al monstruo. La muchacha me miró. Las lágrimas todavía corriendo, pero había un nuevo brillo en sus ojos. Sabía que no podía borrar su dolor, pero al menos podía mostrarle que alguien estaba dispuesto a escuchar. Unos meses después, Sarah se sintió lo suficientemente fuerte para regresar al trabajo. Consiguió empleo en una oficina de contabilidad en el centro del pueblo. Esa noche llegó tarde. Abrió la puerta con una sonrisa radiante. Mamá, conseguí el trabajo. Me levanté y la abracé con todas mis fuerzas. Las dos lloramos. No eran lágrimas de dolor, sino de alegría, de liberación. Ver a Seba ahí sonriendo como el sol me recordó a la niñita que solía correr detrás de mí en el patio gritando: mamá, mírame. Sabía que las heridas en su corazón todavía estaban ahí, pero estaba aprendiendo a seguir adelante, a encontrarse de nuevo. Esa noche me senté en el porche. El viento soplaba fresco. Recordé la noche en que Seba se desplomó en mi puerta, la cara cubierta de moretones, diciéndome con voz temblorosa lo que Roberto le había hecho. Recordé los meses de lucha, las noches sin dormir,
Los momentos en que pensé que me iba a quebrar bajo las mentiras y la desconfianza de todo el pueblo. Pero luego miré la sonrisa de Seoi y pensé, la justicia a veces es lenta, pero cuando llega puede devolverte el aliento, la risa y hasta el futuro. Tomé un sorbo de mi café. Ya estaba frío, pero sentí una paz en mi corazón que no había sentido en mucho tiempo. Sara había regresado, y yo, aunque llevaba las cicatrices del pasado, había encontrado una razón para seguir luchando, no solo por mi hija, sino por todas las mujeres que necesitan que alguien se pare por ellas. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger las identidades de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto de verdad, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte callada para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta el final.